pronto se escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Cristo. Todos sabemos que en la antigüedad el Señor trató con personas individuales como profetas, patriarcas, y luego con su pueblo Israel, que es el pueblo del Señor, la iglesia del Antiguo Testamento, donde Dios se manifestó con poder y gloria. Y todo el Antiguo Testamento tiene todos los relatos de la manifestación del poder de Dios, de los milagros y de las maravillas que Dios hizo con una persona individual, con una familia, con un grupo, o en este caso con un pueblo, que fue el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Pero después del silencio profético aparece en escena Juan el Bautista diciendo: soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Así que él hacía discípulos, predicaba el mensaje del arrepentimiento, y cuando vino Cristo lo presentó diciendo: de este hablaba yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Ahí mismo, cuando lo bautiza, es que el Padre da testimonio de él diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y el Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre él, invistiéndolo de poder para que él iniciara su ministerio en esta tierra. Recordemos que comenzó a predicar la palabra, y hasta los mismos discípulos de Juan decían: maestro, mira, aquel de quien diste testimonio, aquel que lo bautizaste, también está predicando. Y también se está yendo mucha gente con él, ¿verdad? Como diciendo, la competencia está fuerte. Pero ¿qué le dijo él? Es necesario que él crezca y que yo mengue. Porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Juan solo fue la parte introductoria para presentar al Mesías, y Jesús viene con poder del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas de salvación, para que la gente se convierta al Dios vivo y para comenzar a formar su iglesia. Comienza con 12 que estuvieron con él, que fueron llamados apóstoles, luego los 70 que él envió, y así sucesivamente la iglesia fue creciendo, hasta que llegó el final del tiempo del ministerio del Señor y dejó claras las instrucciones. Yo me voy, pero no los dejo solos, les dejo al otro Consolador, al Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros. Gloria a Dios. Y también les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque de otra manera no vendría el otro Consolador. Y es que Jesús, como hombre, estaba limitado a estar en un solo lugar, donde él, en una ciudad, en una casa, en un pueblo, donde él compartía la palabra. Pero cuando él se fue y vino el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo se derramó en toda la iglesia del Señor y en cada uno de los creyentes, y simultáneamente operaba en todos los lugares donde hubiera un creyente en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que el Señor fue bien claro, ¿verdad? Que en este mundo tendríamos aflicción, que habrían persecuciones, dificultades y batallas, pero que había que ser fiel, que había que estar firme y que había que llegar a la meta. Gloria a Dios.
Ahí vemos entonces el surgimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, cuando se convierte en 3,000 almas y se extiende más el evangelio, la palabra, y muchos más son sumados como pueblo del Señor. Pero a todo esto, hermano, no todo era milagros, maravillas, prodigios, sino que también había persecución. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En esta pequeña frase, lo que está diciendo es que él fue testigo y participante de la muerte del primer mártir de la iglesia, que se llamaba Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dio un discurso, un mensaje poderoso a la nación de Israel, y les fue claro diciendo: ustedes son duros de cerviz, siempre resisten al Espíritu de Dios. Dio testimonio de la palabra, hermano, pero murió en victoria. Porque él dijo, cuando lo estaban apedreando, digo, perdónalo porque esta gente no sabe lo que hace, pero también dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús, alabado sea Dios, al lado del Padre, para darle la bienvenida. Mire qué gran victoria para este gran hombre de Dios. Cualquiera pudiera decir, bueno, su muerte fue triste, fue lamentable, fue caótica porque murió apedreado. Hermano, las personas pueden morir de un infarto cardíaco, pueden morir de muerte natural, por un accidente, por muerte violenta. El punto es que cuando a la gente le toca morir, de una u otra forma tiene que morir. Cuando el Señor dice hasta aquí, hasta ahí llegamos. Pero mientras todavía no se ha llegado el tiempo, puede caer un trueno al lado, pasar un tráiler encima, lo que sea, pero usted sigue en pie. ¿Sabe por qué? Porque está en el propósito de Dios. Le puede venir la enfermedad más terrible y usted ya estar viendo casi, hermano, la gloria eterna, pero dice, todavía no es tiempo. Todavía tiene que seguir adelante. Gloria a Dios. Así que no importa la forma de muerte, pero sí, hermano, la forma en que vemos la eternidad enfrente. Y en este caso, Esteban murió predicando la palabra de Dios y murió dando testimonio de que el cielo estaba abierto para él y que iba a ser recibido en la gloria eterna. Eso es una gran victoria. No como muchos que no se quieren morir porque ven al diablo, a los demonios, ven cosas terribles y no se quieren ir. Pero al ver al Señor, al ver los ángeles de Dios, ¿quién no se quiere ir? Aunque amamos la vida, la familia, las cosas que Dios nos ha dado, pero Pablo mismo dijo, hermanos, me veo en estrecho y no sé qué escoger, decía él. Porque si vivo para el Señor vivo, y si muero para el Señor muero, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y él decía, bueno, el partir a la presencia de Dios es mucho mejor. Pero él se veía en estrecho porque decía, pero sé que también les soy de bendición, les soy de beneficio y quiero seguirlos apoyando, ayudando, enseñando, y no hay lo que hacer. Si quedarme para ayudarlos o pensar en mí e irme a la gloria eterna. Mire, hermano, cuando un cristiano es fiel y está firme en el Señor, puede pensar de esa manera. La vida es bella, la vida es linda, la vida es maravillosa, pero si el Señor me quiere llevar, mejor en el cielo que aquí en esta tierra. Aunque nos vaya re bien, ¿verdad? Aunque estemos sanos, aunque estemos prosperados, aunque toda nuestra familia esté bien, aunque todo marche bien, pero ¿qué es mejor? La gloria eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso cada día tenemos que luchar siendo fieles al Señor, porque el Señor ya pagó el precio, ya lo dio todo por nosotros, nos salvó por gracia, por su misericordia, y hoy estamos en su iglesia en bendición por la gracia de Dios. Pero es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salvación. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida espiritual.
Es nuestra responsabilidad ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Pero mire la iglesia del Señor que experimentó la salvación, las sanidades, el bautismo del Espíritu Santo, los milagros y las maravillas, estaba experimentando también persecución. Porque el diablo, que se lo reprenda, no va a estar contento, ni va a estar festejando que se convierten las almas, que el evangelio avanza, que todo eso no. Por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Y por eso es que hay que tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir en el día malo. Así que estamos viviendo una vida de batalla, de pelea, de lucha en medio de las circunstancias adversas en contra de la iglesia del Señor. Así que dice, y Saulo consentía en su muerte. Mire, Saulo de Tarso era un gran fariseo, un gran erudito, un hombre influyente, un hombre que tenía poder, y tomó cartas de autoridad y todo porque le parecía que el evangelio era una plaga, los cristianos estaban en contra de la voluntad de Dios. Por eso los persiguió a muerte. Y cuando a Esteban le dieron muerte, dice que ahí estaba un joven llamado Saulo, siendo testigo de lo que estaba sucediendo, y pusieron las vestimentas exteriores de Esteban a sus pies. Como diciendo, mire, como autoridad de esto que está sucediendo, aquí le ponemos a sus pies la ropa, no de un mártir, sino del muerto, según ellos. Pero según la palabra, del mártir, por la iglesia, por la obra del Señor, por la causa del Señor. Así que ahí murió en victoria Esteban, sin importar las circunstancias adversas. La pregunta es, si nosotros somos fieles y estamos llenos de Dios, también estaremos dispuestos aún a dar nuestra vida por la causa del Señor. Bien, dice la palabra, en aquel día hubo una gran persecución, mire qué terrible, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras en Judea, de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire, como hubo una persecución tremenda, los cristianos salieron huyendo a Samaria, a Judea. Solo los apóstoles se quedaron todavía, pero los demás escaparon por su vida. Y dice la Biblia, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lo extrañaban. Y aquí está el cierre de esta primera parte que dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces dígame usted, ¿había entonces persecución? Por eso la Biblia habla de una gran persecución. ¿Por qué? Porque hasta de casa en casa iban buscando a los cristianos dice que los llevaban arrastrados y los encarcelaban. Y ante esta situación adversa, la iglesia no se rinde. Oiga eso. Ante la prueba, la lucha, la batalla, la tentación y cualquier circunstancia complicada que venga contra la iglesia no se rinde. La iglesia se levanta en el nombre del Señor. ¿Y sabe cómo se levanta? Doblando sus rodillas ante nuestro Padre Celestial, invocando su nombre y pidiendo su ayuda, su misericordia, su intervención. Y fíjese que la iglesia es más fuerte cuando tiene persecución, cuando tiene batallas fuertes, porque lamentablemente la historia ya nos ha dado grandes lecciones de que cuando todo marcha en paz, todo está bien, la iglesia se acomoda. Claro, no todos, pero la mayoría. Porque todo está bien. Hay salud, hay bienestar, hay gozo, hay paz,
hay una economía solvente, tiene amigos, hasta los enemigos están en paz, todo está bien. Ahí es donde lamentablemente muchos se rinden. Porque entonces ya no hay esa búsqueda, ya no hay esa oración, ya no hay esa entrega, ya no hay esa pasión por el Señor, y se convierte entonces en un religioso. Ahí es donde está el verdadero peligro. El enemigo intentó de una forma y no pudo, y entonces buscó otra forma. Y el enemigo ataca de una manera, pero si no lo logra detener, no lo logra parar, busca otra forma. Y Pablo, ya cuando se convierte al Señor, él dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos que de una de otra forma va a trabajar, porque la tarea de él es alejarnos del Señor, que pierda la fe, que no busque a Dios, que deje de ser cristiano fervoroso y se convierta en un cristiano religioso, que quede paralizado, que no se mueva, que no haga nada. Ese es el trabajo del enemigo. Y si puede más, hace daño, porque la Biblia dice que el diablo vino para robar, hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Así que usted es cristiano, dele gracias a Dios. Usted está lleno del Espíritu Santo, no lo contriste, no lo deje apagar, sea un cristiano fervoroso. Que usted ha visto las maravillas de Dios y es testigo del poder de Dios, hermano, que eso no se acabe. Que eso siga, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los tiempos, los hombres, las instituciones y las cosas terrenales cambian, pero Dios no. Su palabra tampoco. Y el poder de Dios manifestado en la iglesia no puede cambiar. Aunque estamos en diferentes tiempos y las situaciones son diferentes, hermano, pero el poder de Dios se tiene que manifestar en este tiempo también, porque esa es la vida de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Así que entonces hubo gran persecución, pero la iglesia se mantenía en pie. Y le digo, en este tiempo, aunque haya gran persecución, aunque tenga las pruebas más difíciles y más complicadas, usted y yo tenemos que permanecer firmes y fieles buscando al Señor. Ahora dice la escritura en el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El diablo siempre sale perdiendo. Pensó que persiguiendo la iglesia de una vez todos iban a negar su fe o que todos se iban a descarriar. No, ellos sí escaparon por su vida, huyeron por otras partes, pero era parte del plan de Dios también. Tal vez ellos no estaban pensando en la obra misionera, tal vez ellos no estaban pensando en ir por allá a evangelizar lejos, ¿verdad? Pero el Señor sí. Y la única forma de llevarlos, tal vez no de una forma tan, ¿verdad?, voluntaria o tan pasiva o diplomática, tuvo que armar una persecución. Y a donde quiera que salieron los cristianos huyendo, dice que iban compartiendo, iban anunciando el evangelio. ¿Y qué pasa si se anuncia el evangelio? La gente se convierte, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cualquiera de todas las formas de evangelización, ¿verdad? Porque a veces nos enfrascamos que solo hay una forma de evangelizar. No, hay muchas formas de llevar el evangelio. Y el más efectivo desde la época apostólica ha sido el evangelismo personal. Cuando una persona le habla a su familiar, a su vecino, a su compañero de estudios, de trabajo, cuando entiende que fue llamado para salvación, pero también para ser un ganador de almas, entonces comienza también a anunciar el evangelio donde quiera.
Desde la casa, el vecindario, la ciudad, ¿verdad? El lugar de trabajo, el lugar de estudios o a donde quiera que Dios le permita, el cristiano siempre lleva el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. Claro, puede hablar de economía, de política, de ciencia, de lo que quiera, pero no puede faltar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y en la oportunidad que vemos y la puerta que Dios nos abre para poder comentar, comunicar, anunciar el evangelio, ahí vamos. Y por eso usted tiene que orarle al Señor siempre. Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a dar testimonio. Ayúdame a no estar vacío, a estar lleno de ti. ¿Verdad? Lleno de tu palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice la escritura, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Tiene que haber abundancia de palabra de Dios en su vida. Si algo sabe usted y algo tiene que hablar y de algo puede hablar usted, es de la Biblia, de la palabra de Dios, porque es un oidor, no olvidadizo, porque es un fiel lector y porque siempre se está llenando de la palabra, está nutrido con las palabras de fe del Señor. Entonces, donde quiera que vaya, usted va a hablar de la palabra, no herejías ni otras cosas, palabra de Dios. Y si lo acompaña con oración, entonces ya no solo va a ser el mensaje del evangelio, sino va a ser el mensaje con poder, ¿verdad? Un mensaje con poder, que cuando usted va a hablar, no va a ser usted, va a ser Dios a través de usted. Que cuando usted va a orar, ¿verdad?, por un enfermo, no va a ser usted el que está asustado, que hasta se puede contagiar de la enfermedad, no, sino que va a ser usted el que va lleno del Espíritu Santo y va a sentir la unción y el poder de Dios que va a obrar a través de usted. Usted va a sentir la unción cuando usted va a orar y Dios va a hacer el milagro. El milagro no para vanagloria terrenal, sino el milagro para que la gente crea en el evangelio, como dijo Pablo, que es poder de Dios. No es mi religión bonita, mi religión diferente, sino que el evangelio es poder de Dios. Y es algo que usted va a experimentar todos los días de su vida. No es que a cada medio año, a cada año lo voy a sentir, sino usted tiene que procurar que todos los días usted pueda sentir que Dios está con usted, que ahí está su presencia, que ahí está su poder y que usted es un testigo eficaz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos da una gran lección, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, no solo eran palabras, habían señales, había respaldo de Dios. Acuérdese que cuando el Señor, antes de ascender y dejó la gran comisión, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero agregó: y estas señales, oiga, señales, seguirán a los que creen, a los que tienen fe. Es cuestión de fe, hermano. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Y qué más dice? Pondrán las manos sobre los enfermos. Y no dice, y se van a desmayar y se van a morir, se van a empeorar. No. Dice, y sanarán a los que creen. Le van a acompañar estas señales. Por eso es que nos llaman creyentes también. Si a usted le dicen creyente, dele gloria a Dios, porque están diciendo que usted es un hombre o una mujer de fe.
que usted cree, que usted confía en Dios. Así que Felipe es conocido aquí porque predicó en Samaria. Y toda la gente unánime estaba ahí atenta, recibiendo la palabra, porque habían señales. No era cualquier cosa, no es como decir, por ahí pasó otro predicador más, no sé de qué religión o de qué secta o de qué cosa, no. Ahí hay un hombre, así como Jesús y como los demás apóstoles que hablaban con poder, con autoridad, y que ahí se manifestaba el poder de Dios y ahí estaban las maravillas de Dios. En Samaria. Dice la palabra, verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, endemoniados, salían estos dando grandes voces, eran liberados. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Todo esto sucedía en la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque ahí llegó un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es La Iglesia de Cristo, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.